Muy buenas a todos. Todo aquel que vio al menos un puñado de animes o leyó algún que otro manga, sabe que los momentos de clímax de las obras como tal, siendo shounen o seinen por lo general, son impresionantes, sobre todo por toda la carga emocional que hay y demás factores que hacen al momento inolvidable. Este pequeño listado es más personal, pero quiero mencionar tres momentos de diferentes animes donde una vez ocurrido ese momento de clímax en algún arco, las cosas se pusieron terriblemente desesperantes y angustiantes. Son momentos donde en lo personal me causó un nudo en la garganta que inclusive pasados los años de haber visto esos capítulos, siguen causando esa sensación horrible que me causó en su momento. Por ello, sin más que decir, comencemos. Este primer puesto va para una muerte como tal, para uno de los personajes más queridos y desafortunados del mundo de Naruto. Me refiero a Jiraiya el Galante. Verán, en la obra, el mundo ninja lo tiene a Jiraiya como un ganador y un Zenin legendario de altísimo poder. Un ninja reconocido mundialmente por sus talentos en el combate y sus grandes logros, cosa que no es tan cierta como tal, ya que Jiraiya desde muy joven carga con la marca del infortunio. Literalmente, si hablamos de cosas importantes, Jiraiya como tal tiene un solo logro real, porque en retrospectiva todo le salió mal en su vida. Sí, tuvo aquellos méritos que realmente considero que merecía, pero en su vida amorosa le fue mal. Se sabe que realmente amaba a Tsunade, sacando de lado su actitud pervertida, pero una vez que ella se enamoró de Dan Kato, otro ninja de la aldea, Jiraiya fue lo suficientemente adulto de abandonar el amor de su vida por respeto a Tsunade. Es más, el aprecio hacia ella es tanto que inclusive una vez Dan falleció, Jiraiya acompañó a Tsunade en sentimientos sin sacar provecho físico ni nada. Sabía que ella estaba devastada y se sintió terrible tras ello. Otro de aquellas cosas importantes en las cuales falló fue al instruir al supuesto niño de la profecía. Jiraiya, por tener unos valores bien marcados, sabía en época de guerra que el daño colateral en la misma es altísimo. Por ello, una vez que con su equipo conformado por Orochimaru y Tsunade se cruzan a unos huérfanos que ayudan, Jiraiya se compromete a entrenarlos para que puedan defenderse y así, si se convertían en ninjas fuertes, defender a sus amigos y familiares, ya que Jiraiya siempre difundía un mensaje de amor y amistad hacia los demás. Y como saben, esa misión salió terriblemente mal, ya que no sirvió para apaciguar al quien más tarde en el futuro sería uno de los genocidas más grandes que conoció el mundo ninja. Y es más, es aquel ninja que provoca la muerte del gran Jiraiya, líder de Akatsuki llamado Pain. Jiraiya, en el encuentro que tuvo con Nagato, o mejor dicho con sus sendas, dio un despliegue sublime y en el medio comentó aquellos mensajes que pensó. Les dio de verdad a su joven pupilo, pero bueno, como todos sabrán, no sirvieron de nada, ya que por lo que le pasó en la vida de Nagato, las cosas cambiaron y el mensaje de Jiraiya resultaba más una ilusión que una realidad. El encuentro como tal fue muy difícil para Jiraiya, ya que hasta el momento del desenlace, el tipo tuvo que lidiar con tres Pain al mismo tiempo, y a la vez, preguntarse qué estaba pasando porque todos compartían los mismos ojos y tenían esa similitud. El encuentro, todo el momento fue algo desesperante porque no sabíamos exactamente qué o quién era ese villano. Pero bueno, todo culminó cuando supuestamente la pelea había acabado. De un momento a otro, Jiraiya es atacado por sorpresa por uno de los Pain, rompiéndole el brazo al Zenin legendario de un momento a otro. Cabe decir que para ese momento Jiraiya estaba exhausto, y lo peor era presenciar lo que estaba pasando. Literal, en ese momento no entendía nada. Los anteriores Pain, que hace instante habían sido asesinados por Jiraiya, seguían de pie, y lo peor, había tres más, teniendo en el centro a su ex alumno Yahiko, chico que Jiraiya daba por muerto hace años, que encima no tenía el tan preciado Rinnegan, solo lo tenía Nagato. Era toda una confusión. La cabeza de Jiraiya en ese momento era un mar de preguntas, no entendía nada, y la situación estaba terriblemente complicada. Sin chakra, herido de muerte, con todos sus enemigos aún vivos y con habilidades ninjas que escapaban de su comprensión. Recuerdo que todo ese momento de los últimos momentos de Jiraiya eran desesperantes. Literalmente no tenía forma de escapar, las cosas se veían muy mal y lo peor, nuevamente,
El viaje a la aldea en búsqueda de información para la hoja acerca de Pain iba a ser en vano. Por ello, antes de sumar en su lista de fracasos un nuevo ítem, decidió ir con toda y dar su último aliento para llevar un mensaje con hoja y una pista, consiguiendo al menos un poco de información para poder hacerle frente a aquel enemigo. La muerte de Jiraiya para mí fue una de las peores, la pasé súper mal, por un momento no podía creer lo que estaba pasando, las últimas palabras tan emotivas del héroe Zenin, aquellos recuerdos que se veían antes de morir, como literalmente estaba enfrente de algo imposible de salir y por desgracia las cosas así se dieron, para dar una despedida digna al personaje y abandonar aquel mundo, dejando un legado y un nombre a recordar. Una de las razones principales del por qué le tengo un lindo recuerdo a SNK es debido a lo que fueron los primeros capítulos. Con una premisa terrorífica y visualmente atrapante, Shingeki me compró desde los primeros capítulos. Si bien el rumbo de la obra fue por otros lados, al principio manejando el misterio de los titanes y el mundillo creado era bastante divertido de ver sin esperar nada realmente. O bueno, así me pasó personalmente. Y claro, Shingeki en el ámbito de escenas que realmente causan terror y desesperación tiene básicamente un listado variadito. Pero sin dudas, si tengo que elegir una para este video, sería la primera defensa que da el escuadrón de reconocimiento. Dios santo, qué cosa más horrible de ver. Recuerdo con mucha claridad los capítulos donde seguimos al escuadrón en las clases, siendo momentos tranquilos donde vamos conociendo distintos personajitos y demás. Hasta es más, en el anime por lo menos, antes de salir el escuadrón a pelear, mostraron esta imagen. Y por lo que habíamos visto, teníamos muchos personajitos con ideales o sueños a seguir. Y Dios santo, qué pasada fue cuando salieron ante la primera nueva expedición sobre el titán colosal o ante el ataque del titán colosal. Precisamente a finales del capítulo 5 y parte del sexto y séptimo capítulo, ver como en unos instantes las cosas toman un giro bestial. El entorno se vuelve más oscuro, el ánimo y las ganas que tenían los jóvenes se desploman rápidamente y el prota, que vendría a ser Eren, es comido como si nada en el primer ataque. Sé que las cosas cambiaron muchísimo, pero si me voy al momento donde vi por primera vez aquella escena, y sin contar que en el manga no estaba tan adelantado al anime, esos primeros capítulos fueron impresionantes. Como parte del plantel que nos presentaron morían sin más, o la escena que jamás voy a olvidar, es cuando un tipo en la artillería, tras ver cómo los titanes inevitablemente iban a entrar y devorar a todos, carga un fusil y se vuela la cabeza. Yoshi. Es increíble como toda la tensión que genera esos capítulos, y sin dudas entre la ambientación y lo angustiante que estamos viendo en esos capítulos, lo considero de los mejores momentos desesperantes y angustiantes para este video. Claro, antes de que aparezca el titán de ataque, pero sin más, altamente recomendado y memorable. Personalmente creo que tanto SNK o Naruto tiene un par de momentitos más que pueden generar ese nudo en la garganta por la sensación de que nada se puede hacer, que simplemente todo está perdido y no hay salida ante la tragedia inminente. Pero este último ejemplo eclipsa en el mejor, y digo sin temblor, más legendaria muestra de angustia y desesperación de cualquier anime que jamás haya visto. ¿Por qué se debe esto? Es bastante simple pero a la vez complejo. Es un sentimiento que se experimenta únicamente si uno ve el arco completo donde sucede dicho hecho. Y debido a lo que nos construyen y los personajes que se ven involucrados. Una vez que pasa el momento del clímax, todo lo que vimos, todo por lo que se luchó y el triste y enfermizo final para ellos simplemente genera una angustia terrible al ver a lo que se enfrentan estos desafortunados. Y lo peor es que, a muy diferencia de los otros ejemplos, existía una cierta manera de luchar, pero en el panorama a enfrentar simplemente era imposible. Hablo justamente del eclipse en Berserk, que es más, la versión animada tiene un punto positivo que en esto pasaré a explicar.
Aquellos que conocen el anime de Berserk, sobre todo el de los 90, no la basofia que salió después, saben que es altamente proclamado por el arco de la Edad Dorada. Los inicios de la obra, claro, donde conocemos a la banda del halcón, quien fue Griffith y los principios de Guts. Este arco, para explicar, es bastante simple pero a la vez tan complejo por la variedad de emociones que transmite. Mientras seguimos los combates y avances de la banda del halcón, ver cómo llegan a lo más alto trabajando para el rey, pasando por lo más bajo viviendo en campamentos y teniendo 1000 anécdotas para contar, y sobre todo llegando al fin de su ciclo, donde Griffith, aquel hombre que los comandaba, cae víctima de su propio egoísmo. Si bien cuando cae el grupo y muchos mueren, la banda se mantenía unida por una esperanza para resurgir. Muchos miembros seguían leales y más que un grupo de mercenarios era más una familia, que buscaban un ideal en común, inclusive Guts, miembro que entró en una hermosa amistad con la banda una vez que deje el grupo y por obra del destino más tarde se lo cruza y ayuda a los integrantes del mismo, ya que inclusive para él, Kiaska, Yudo, Pipín, Corcas y los demás eran como una familia. Así que cuando Guts se interna para rescatar al todopoderoso Griffith, era muy tarde para él. El grupo llega a donde lo tenía encerrado y ven, luego del encierro que le dieron, la apariencia del gran y renombrado Griffith. Aquella imagen tan sublime y alentadora a darlo todo por el grupo, y él, ahora era un esqueleto al borde de la muerte, con marcas de torturas en todo el cuerpo, deshidratado, desnutrido, abandonado. Griffith era ni siquiera una sombra de lo que era. Guts, luego de todo lo que vivieron, una vez lo rescata, lo mira y Dios. Desde ese momento, cuando Guts rompe en llanto por la rabia que le provocó verlo en ese estado, de allí en más las cosas se tornan súper oscuras en la obra. Tengo que reconocer que ese momento también me destrozó, fue bastante impactante, pero lo que viene más adelante no tiene comparación alguna con nada. Resulta que liberan a Griffith y luego de una ardua pelea, la banda se escapa sin rumbo alguno, solo con el fin de curar a Griffith y así volver a remontar su lucha. Pero lo que pasa en el medio de esa travesía es una situación de pesadilla, algo que excede el entendimiento de todos en ese momento y sobre todo de todos nosotros como lectores. Tampoco podríamos haber esperado algo tan impresionante. De pronto el entorno se torna como una escena digna del infierno y desde la nada surgen criaturas abominables sin precedentes. Lo único que se podía ver a corta o lejana distancia era un paraíso infernal que nadie comprendía. El único que tenía un panorama de cómo seguir era Griffith, ya que por obra de la mano de Dios, él tenía la chance de avanzar en su lucha personal para alcanzar la gloria. Solamente tenía que hacer lo mismo que había hecho hasta ese momento, escalar y escalar sobre los cadáveres que fue dejando a su paso, así hasta llegar al fin para lograr su acometido. En el proceso, tras dejarse llevar por el mensaje, un festival demoníaco comienza y la legendaria banda del alcohol, inclusive sumando a aquellos grandes guerreros con los que compartimos grandes aventuras, momentos emotivos, felices, tristes, de todo, ahora eran víctimas de la desesperación y el terror absoluto. Ver cómo la banda entera es sometida es uno de los momentos que más angustia me generó de algún anime en la vida. Ver a aquellos que conocíamos ceder ante las criaturas del eclipse fue muy angustiante, como en el caso de Corcas, donde al ver cómo sus amigos eran devorados sin más, él mismo remonta a la época donde era celebrado como un héroe en su tierra, y entre lágrimas se convence que eso era demasiado bueno para ser verdad, que todo era seguramente un sueño, y que pronto despertaría. La muerte de todo el grupo del halcón es devastadora, pasan los años y sigue siendo un momento clave en lo que respecta al anime como tal. Uno, al ver el arco de la Edad Dorada y llegar a ese desenlace, realmente genera algo inexplicable. Aquellos que pudieron ver el anime o leer el manga, sobre todo en ese arco, lo entenderían. Entender la escena caótica de todos los guerreros siendo asesinados mientras Guts avanza en una montaña abominable para tratar de salvar a su amigo, para más tarde este último despertar como Femto y como uno de sus primeros actos tomar a la fuerza de Kiaska y violarlo enfrente de los ojos de Guts. Es como todo el eclipse tiene tanto que decir y todo es malo, es triste, es desesperante, porque tal como dice la mano de Dios, es inevitable. Cuando uno es marcado con la maldición, su único destino es la muerte y el dolor.
Guts ante todo esto sigue luchando contra lo inevitable y aunque más adelante siguió con su lucha, el momento del eclipse en Berserk es, como ya dije, el momento del anime más angustiante y desesperante que conocí en mi vida. Por ello tengo que mencionarlo en este video. Bueno, eso sería todo por ahora. ¿Qué les pareció el video? ¿Tienen algún momento de estos que son inolvidables por lo terrible y triste que significó? Como siempre los leo, muchas gracias por quedarse hasta el final y hasta la próxima.